a la serie Profetas Menores del Antiguo Testamento. Les saluda el pastor Sergio López desde Costa Rica. Gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga. Estamos en esta serie que hemos titulado Profetas Menores del Antiguo Testamento y continuamos en esta oportunidad con el estudio del libro del profeta Jonás. Hoy vamos a repasar el capítulo número 2. Recuerde que en nuestro canal puede encontrar toda la serie completa, además de la introducción a este libro y el estudio del capítulo 1 para que pueda seguir la secuencia. Bien, iniciamos con el estudio del capítulo 2 del libro de Jonás. Recordemos, mis amados hermanos, que en el capítulo 1 Dios le encomienda una misión al profeta de ir a predicar a la ciudad de Nínive para que se arrepientan de sus pecados. Caso contrario, serían destruidos en 40 días. Jonás desobedece la orden de Dios y se embarca en Jope para ir a Tarsis en dirección no solo opuesta, sino además muy lejana de su objetivo, pensando equivocadamente que podía huir de la presencia del Señor sin sufrir las consecuencias. Él pensaba que por ser enemigos de Israel, los ninivitas no merecían ser perdonados y porque además conocía la misericordia de Dios. Finalmente, en el viaje surge una furiosa tormenta que amenazaba con partir la embarcación y los tripulantes empiezan a clamar a sus dioses paganos, pero como era de esperar, no hubo respuesta. Ante el inminente peligro, despiertan a Jonás que en medio de esa tormenta dormía plácidamente. Al menos eso es lo que parecía, y le piden orar a su Dios para que se calme la tormenta. Jonás revela su identidad y su misión y reconoce que ellos no deben padecer consecuencias por su desobediencia. Así es que sugiere que lo arrojen al mar y entonces se calma la tormenta. La historia nos registra que Dios había preparado un gran pez para que lo tragara. Lo interesante es que esos tripulantes paganos conocieron el poder del Dios verdadero, le ofrecieron votos y sacrificios, de manera que la tragedia de Jonás no resultó en vano. Pues bien, con este contexto iniciamos el capítulo número 2 del libro de profeta Jonás, en donde se encuentra en el vientre del gran pez y en su desesperación y con riesgo inminente de muerte eleva una oración al Señor. Cuando vamos a Jonás capítulo 2 versos 1 al 9, allí se registra la oración hecha por Jonás, una plegaria que vamos a analizar en este día. Literalmente dice el texto, lo leemos honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me arrolló la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan. Mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Yo creo que pocas veces, mis amados hermanos, nos detenemos a pensar y meditar sobre esta oración de Jonás. Quizás porque lo más fácil es vernos tentados a juzgar la actitud del profeta y considerar que estaba recibiendo el justo pago por sus acciones, las consecuencias por su desobediencia. Pero hacerlo así es ir en la misma dirección de las personas que no conocen a Dios, ya que la Biblia nos enseña que todos sin excepción fallamos. Solo preguntémonos, ¿no es cierto que todos nosotros como cristianos en momentos de crisis y peligros invocamos el nombre de Dios? Por supuesto que sí. Así que esta oración es más común a nosotros de lo que realmente pensamos. Por supuesto, cada uno de nosotros estamos en circunstancias muy diferentes, pero la necesidad de protección y de salvación es la misma que todos tenemos.
que todos necesitamos. Esta oración tiene una estructura literaria similar a los llamados salmos de acción de gracias, que describen el peligro y que reconocen al Señor como Salvador y que concluyen con una promesa de ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén. Para entender mejor de lo que estamos hablando, hay una referencia, por ejemplo, en el Salmo 30, en donde David agradece a Dios el haber sido librado de la muerte. Es un canto también de dedicación de la casa de Dios. Dice así: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Esta hermosa oración en forma de canción creo que es bastante popular en la mayoría de iglesias cristianas. Y como notan, mis amados hermanos, es similar en su estructura a la oración de Jonás hecha desde el vientre del gran pez. Hay frases específicas en esta oración que le dan sentido y que quiero que podamos repasar a manera de estudio en, en este día. Una de ellas es: invoqué en mi angustia y él me oyó. Recordemos que una de las grandes premisas de la oración es tener la certeza de que Dios nos escucha. Eso nos da paz y seguridad interior. Aunque sé que muchos cristianos todavía luchan con este asunto, no están seguros de que Dios realmente les escuche, quizás porque llevan tiempo esperando una respuesta, pero debemos ser conscientes de que el Señor trabaja a su manera, a su ritmo, a su tiempo y de acuerdo con su voluntad. Entonces, mientras estemos viviendo una vida santa y agradable ante Dios, pues no debemos dudar de que su respuesta llegará en el tiempo perfecto. Le damos algunos textos paralelos con respecto a esta frase. Segundo libro de Samuel, capítulo 22 y verso 7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Este es un canto de David que representa la liberación del Señor de todos sus enemigos, incluyendo la del rey Saúl. También el Salmo 18 y el 120 son cánticos de liberación y acción de gracias que describen la misericordia y el poder de Dios, y yo diría que nos deja una sólida base acerca de los principios que rigen la oración. Entonces, en su angustia, Jonás oró sinceramente y Dios lo escuchó. De seguro había una lucha interna en él. Una parte de él quería obedecer y la otra se rebelaba. Es decir, una batalla entre la carne y el espíritu, en la cual habla el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Y es evidente que, por supuesto, la carne no puede agradar a Dios. La otra fase interesante en esta oración de Jonás, en este capítulo 2, es: desde el seno del Seol clame. Debemos recordar que el Seol en hebreo y el Hades en griego son palabras que describen el lugar de los muertos. Por supuesto, hay una diferencia porque la visión del Antiguo Testamento era limitada con respecto a la revelación y a lo que ya conocemos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no dudamos que la angustia de Jonás era real. No solo sentía peligro de muerte, era un hecho que, de no ser
Por la misericordia de Dios y por el amor que le tenía a los pecadores de Nínive, pues la historia hubiera sido otra. Muchos siervos del Señor experimentaron circunstancias complicadas en las que estaban muy cerca del Seol o de la muerte física, asunto que sigue siendo un misterio difícil de explicar y aún de comprender. Más importante es que Dios no solo escuchó a Jonás, sino que además le respondió. Eso sí, debió esperar 3 largos y tormentosos días, un simbolismo de la muerte y la resurrección de Jesús, lo cual por supuesto requiere todo un estudio profundo, pero que lo menciono para quienes no lo sabían. Por eso Jesús habló de la señal de Jonás, porque no iba a darle más señales a los fariseos que buscaban muchas ocasiones para tentarlo. Quizás algunos de ustedes, mis amados hermanos, se encuentren en este momento en una prueba tan dura y tan difícil de soportar que ya no le queden fuerzas y hasta han perdido la esperanza. Pero quiero animarle en el nombre del Señor Jesús, porque sé que Él le va a escuchar, Él vendrá en su rescate. Así que no deje de confiar en todas las promesas de la palabra de Dios, que es lo único seguro que tenemos nosotros en esta vida. Jonás, por otro lado, dijo: Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Es interesante que la estructura literaria de estas oraciones de acciones de gracias hablen del pasado, cuando todavía estaban experimentando ese momento de peligro, pero al mismo tiempo declaran la victoria del Señor. Es un acto de fe en la bondad y el poder de Dios, lo cual refleja una completa confianza de que Dios siempre va a cumplir todas sus promesas. Y aunque Jonás se sentía desechado en lo profundo del mar y reconociendo sus pecados, había un hálito de esperanza que no podía perderse. Esa es la misma actitud que nosotros debemos tener ante nuestras tentaciones y ante nuestras pruebas. Dios es suficiente para ayudarnos a superar nuestras adversidades si decidimos no confiar en nuestras fuerzas o capacidades, sino en la soberanía, en la gracia y la misericordia del Señor que nos sustenta y nos sostiene cada día. Finalmente, Jonás asume su responsabilidad, se arrepiente, cree en la misericordia de Dios y se compromete a cumplir sus votos. Jonás 2:9 nos lo dice así: Mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y aquí está otra gran lección de este libro. Cuando el Señor nos responde y nos salva de las profundidades de la muerte y del pecado, debemos cumplir lo que prometimos. Muchos cristianos han fallado en este propósito. Al verse seguros y haber salido de esa gran prueba, parece se olvidan de aquel que los sacó, lo libró y les mostró su misericordia, porque muy pronto vuelven a sus vidas comunes y corrientes, y algunos lamentablemente a sus pecados antiguos, menospreciando así la gracia de Dios con todo lo que eso implica. Jonás capítulo 2 y verso 10 es la respuesta a la oración del profeta, y con esto vamos finalizando esta enseñanza. Dice así: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Una vez más, Dios mostró su carácter compasivo, su bondad y también su autoridad sobre los poderes de la naturaleza, y le ordenó al pez vomitar a Jonás. Es interesante que así como él preparó que el pez se tragara a Jonás, así también hizo que lo expulsara, manteniéndolo 3 días a salvo, lo cual implica un milagro extraordinario. Pero más que ese milagro, debemos enfocarnos en los planes de Dios, y que a pesar de la desobediencia humana, lleva sus designios a cabo y nadie puede entorpecerlos. Un asunto que Jonás entendió en su momento. No sé cómo ni cuándo le responderá a Dios sus oraciones, pero estoy seguro que su fidelidad no falla y su misericordia le va a acompañar para siempre. Con este breve mensaje me despido. Soy el pastor Sergio López de Costa Rica. Gracias por escuchar esta serie, Profetas Menores del Antiguo Testamento, y este estudio sobre el libro de
Jonás. Les espero el próximo lunes, si Dios lo permite, a ser las 7 de la noche, hora de Centroamérica, para continuar con esta serie. Que Dios les bendiga. Siempre bendeciré tu nombre, Señor. Mi alma canta de tu amor. En mi angustia clamé a ti y tu voz me rescató. Los que miran a tu luz nunca serán avergonzados. Tú levantas al caído, su refugio eres tú. Clama a Dios, Él responderá. Es refugio en la tempestad. Él está cerca del quebrantado. Su amor nunca fallará. El ángel del Señor aquí está, rodeando a quienes le temen. Gusten y vean su bondad. Dichoso seas con su amor. Clama a Dios, Él responderá. Es refugio en la tempestad. Él está cerca del quebrantado. Su amor nunca fallará. Clama a Dios, Él responderá. Es refugio en la tempestad.